porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 19 minutos. Hicimos un sondeo el día de hoy a través de las redes sociales, particularmente de Twitter y en Facebook, para que ustedes nos opinaran si apoyan la manifestación de los taxistas contra Uber. Llevamos 4 horas ya de sondeo. En esas 4 horas han votado 491 personas. El 90% dice que no apoya la manifestación de los taxistas. Solo el 10% dice que sí. Esos son unos 50 votos, un poquito menos, 49 votos particularmente, que dijeron que sí apoyaban la manifestación de taxistas, y tenemos una enorme cantidad de comentarios también en Facebook. Más adelante abriremos la línea en Matices para conocer las opiniones de ustedes. Es muy poco común que tengamos invitados por teléfono, pero hoy hubo una situación extraordinaria, que es la manifestación de taxistas, en el sentido de que no podíamos fijar una hora de cierre, de finalización del movimiento, y muy amablemente el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, nos atiende vía telefónica. Mauricio, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Bien, por dicho, un gusto estar con todos ustedes, y lamentablemente no nos puedo acompañar ahí directo en el set, pero bueno, con mucho gusto para atender todas sus consultas. Gracias, don Mauricio, y sé que ha sido un día complicado en agenda, así que no se preocupe, más bien le agradezco que nos atienda vía telefónica. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes desde el gobierno de esta manifestación? Han dicho los taxistas que ha sido un triunfo, que finalmente el gobierno se dio cuenta quiénes son los taxistas, y esta manifestación de los dirigentes ha sido ampliamente criticada esta tarde en redes sociales. ¿Ustedes lo ven de la misma forma? ¿Se han dado cuenta quiénes son los taxistas, o más bien cree que ha sido un exitoso proceso de contención del gobierno de la República, don Mauricio? Sí, definitivamente fue una mañana muy exitosa para el orden público, para que las personas pudieran hacer sus actividades, que pudieran llegar a sus trabajos. Lamentablemente en la mañana, a primeras horas de la mañana, un pequeño grupo de personas quiso sembrar el caos en nuestras calles, pero la fuerza pública actuó de inmediato y con contundencia, y el resultado de esa acción fueron 78 personas detenidas, 33 vehículos decomisados, 119 boletas emitidas en contra de quienes estaban participando. Además, se tomaron las placas de muchos de los participantes para iniciar procesos en los cuales se estudiará la posible cancelación de la concesión de servicios públicos que tienen. Y además todo esto repercutió en que rápidamente se haya restablecido el tránsito en las calles, que incluso ha sido un día inusualmente tranquilo y apto para andar por las calles de San José, con una enorme vialidad. Y entonces todo el balance que hay es un balance sumamente positivo. Fue un movimiento que claramente no cumplió las expectativas de sembrar caos que pretendían sus organizadores, y donde lamentablemente un grupo de trabajadores, conductores, han salido muy perjudicados y fueron, digamos, inducidos a un error por parte de sus dirigencias. Al final, quienes tendrán que pagar los resultados de esta obstrucción del tránsito son esos conductores que hoy salieron afectados. En esto es muy importante recalcar que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. Incluso el propio presidente de la República lo recibió hace poco, también la viceministra de la presidencia lo recibió hace algunos días. También se había insistido en que si ellos no hacían hoy ningún tipo de acción violenta, si se manifestaban pacíficamente, hoy se les pudo haber recibido en casa presidencial. No fue así, entonces pues el diálogo no se pudo establecer. También hay que enfatizar que para el gobierno el respeto de la legalidad es una norma absoluta, y por eso se ha defendido el trabajo y las acciones de los taxistas formales, y por eso también la Policía de Tránsito ha mantenido los operativos en donde intentan identificar y sancionar a quienes ejercen el servicio público, el servicio de transporte público de manera irregular, y esos operativos se mantienen. Pero también es clarísimo que para el gobierno es absolutamente imposible
intentar regular o obstruir de alguna manera Internet o una aplicación en Internet. Eso es algo que un gobierno democrático como el costarricense nunca va a hacer, y esa es una condición que estaban exigiendo los taxistas. Entonces es una condición de cumplimiento imposible. Y por otro lado, todos esos procesos están judicializados. Hay un proceso contencioso, hay un proceso ante la sala constitucional. Entonces tenemos diálogo, había un diálogo abierto, hay una judicialización de estos temas. No había ninguna razón para salir hoy a protestar, mucho menos para bloquear. Don Mauricio, ¿cómo es que, y aquí le robo un poco de intimidad a la dinámica interna de Casa Presidencial, pero cómo es que se plantea la estrategia de comunicación con miras a un movimiento muy fuerte, que es el de los taxistas, cuando usted lo acaba de decir y lo hemos reiterado nosotros una y otra vez, la decisión sobre Uber no está en manos del Poder Ejecutivo, hay dos tribunales, uno constitucional y otro de legalidad, que tiene que ver este tema? ¿Cómo se plantea, cómo lo plantearon ustedes una estrategia de comunicación que termina, y hay que decirlo, con una protesta muy impopular? Hace un instante le leía a nuestros oyentes el resultado de un sondeo que hicimos en Twitter este día, donde hay 500 votos y de los 500 el 90% no está de acuerdo con el movimiento. ¿Cómo se planea esa estrategia de comunicación con la ciudadanía, don Mauricio? En primer lugar, hubo una comunicación directa, siempre de parte de las autoridades, hacia las dirigencias de los taxistas, y en segundo lugar, se planteó una serie de mensajes y de comunicaciones. Ayer se emitió, incluso en la tarde, una muy clara de cara a lo que iba a ocurrir hoy en la mañana, insistiendo en que no se iba a permitir los bloqueos, pero que se respetaba la manifestación pacífica de los intereses de este grupo de personas. Y luego también nos planteamos mucha claridad cuáles son los mensajes que debemos transmitir y cuáles son las realidades que se le debe explicar a la población, por un lado. Y por el otro, pues también nos habíamos planteado cómo íbamos a ir trabajando a lo largo de la mañana en la divulgación de los resultados de las acciones policiales para proteger a la ciudadanía en el libre tránsito por el país. Ahora bien, don Mauricio, durante los últimos días, en algo que es inusual, pero no por ser inusual es irregular, el Ministerio de Seguridad Pública da a conocer algunos audios que ha logrado obtener, no intervenir, sino que lo obtuvieron de distintas fuentes a través de WhatsApp, de grupos de taxistas, y el Ministerio de Seguridad lo da a conocer de una vez, pintándonos a la ciudadanía que se trata del planeamiento de un movimiento muy violento. Esto también es parte de la estrategia en el sentido de convencer a la población de que efectivamente se venía una protesta diferente a las que se han realizado en el marco de esta administración durante los últimos meses. Sí, eso es parte de una realidad, y una realidad que nos pareció importante dar a conocer. Esas son comunicaciones que hacen por sistemas abiertos, públicos, y que a menudo son los propios taxistas los que los comparten con la fuerza pública, preocupados por lo que pueda ocurrir y también preocupados por la imagen que ellos como gremio puedan transmitir hacia la ciudadanía. Es un gremio de trabajadores que requieren el respaldo de las personas para seguir manteniendo sus actividades, y hay un grupo de taxistas que están muy preocupados porque haya otros elementos de su gremio que estén interesados en sembrar caos, en acciones violentas. Entonces, cuando esos audios se comparten con la fuerza pública, nos parecía que era oportuno darlos a conocer, porque era parte de la realidad de lo que se estaba planeando para las manifestaciones y las protestas o bloqueos que se estaban planeando para hoy. Don Mauricio, sabrá usted que don Mariano Figueres, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, ha pasado ya un par de veces por estos micrófonos en Matices, y cuando hemos conversado con él, a mí me ha llamado enormemente la atención el enfoque que tiene sobre perspectiva, sobre inteligencia, don Mariano.
Le hago este preámbulo para preguntarle qué participación tuvo la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en la prevención, en la planificación de lo que pasó hoy, alertando a las distintas instituciones de lo que podría estarse moviendo o de lo que se movió esta mañana en prácticamente todo el país. Evidentemente en todo esto hay un enfoque absolutamente civilista, y por supuesto que en el momento en que alguna entidad del gobierno conoce de una amenaza que se puede estar planeando en contra del orden público, en contra de personas, pues comparte esa información con las demás entidades de gobierno y con la ciudadanía también. Entonces, el trabajo prospectivo acerca de riesgos, amenazas que puedan estarse generando es una tarea constante, no solamente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, sino también de cualquier otra entidad de gobierno que se entera de algún riesgo que puede estar ocurriendo, que se puede estar generando. Don Mauricio, este audio que circuló anoche en redes sociales de una persona que parecería ser el presidente de la República, de Casa Presidencial, a los pocos instantes, les soy sincero, un par de minutos después de que yo recibiera el audio, me ingresa un mensaje de Casa Presidencial negando que el audio fuera genuino, que el presidente estuviera advirtiéndole o aconsejando de alguna forma, mejor aconsejando, no sé, a mí me parece un audio muy familiar, aconsejándole a algunas personas cercanas a él claramente que no se expusieran el día de hoy. ¿Finalmente el audio era del presidente o no era del presidente, Mauricio? No, ese es un audio que a todos nos sorprendió cuando andaba circulando. Por supuesto, hacemos las consultas correspondientes y la respuesta es que el presidente nunca ha emitido un mensaje en esos términos, y ve usted si el audio es falso, que incluso ahí hacía unas referencias muy claras en cuanto a gases lacrimógenos y no sé qué otras cosas que se iban a dar hoy, y lo que hoy vimos fue una acción muy proporcionada de parte de la fuerza pública, donde en ningún momento se requirió ni se planeó usar gases lacrimógenos. Y hay otros términos allí usados en ese audio que no son términos o vocabulario que emplea usualmente don Guillermo Solís. Entonces eso anoche fue rápidamente desmentido y por dicha hoy tuvimos una jornada de mucho orden en la actuación de la policía, aunque al principio se generó cierta situación de presas y de atrasos en la ciudadanía, pero rápidamente en el transcurso de la mañana eso se intervino y la gente ya en estos momentos puede gozar de absoluta tranquilidad en las calles. Don Mauricio, bueno, queda formalmente, oficialmente desde anoche, y hoy usted lo está ratificando, desacreditado que haya sido el presidente de la República, pero esto me pone en una preocupación mayor, porque hay alguien entonces que habla claramente muy parecido al presidente de la República. Si Norval Calvo nos está escuchando hoy, seguramente debe andar corriendo para ubicarlo y traerlo al elenco de Pelando el Ojo. ¿A ustedes qué les parece que sea? ¿Un imitador, una persona que agarró ciertas frases del presidente, las pegó en un audio que la tecnología lo permite y lo mandó? ¿Qué fue? No tenemos idea realmente, pero hay opciones tecnológicas, me imaginaría, para hacer ese tipo de cosas. Lo que es cierto es que incluso en el contenido de ese audio, ese contenido se contradice con la realidad, y qué más prueba de falsedad que eso, pero no tenemos idea, digamos, de cómo eso haya sido construido. Claro, y les preocupa porque, digamos, ayer fue una manifestación impopular, insisto, de los taxistas, pero podría ser un tema de Estado mucho más fuerte que se filtre durante algunas horas, antes de ser desmentido por ustedes, una manifestación del presidente, no sé, contradiciendo alguna política de Estado, Mauricio. Por eso siempre los mensajes de gobierno llevan un sello cuando son impresos, y llevan un tono particular cuando son emitidos por radio, o llevan también un logotipo cuando pasan por televisión. Los mensajes oficiales del gobierno y del presidente de la República, por eso tienen unas determinadas marcas que aseguran su oficialidad. ¿Hay alguien investigando esto,
de dónde vino, no sé, podría ser efectivamente la DIS, o si es un tema de inteligencia, podría trasladarse al Ministerio Público o inclusive a la DIPOLA, la Dirección de Inteligencia Policial. Durante el día de hoy, sinceramente, hemos estado ocupados en esa situación y sí. no estoy enterado de que se esté avanzando en otras líneas. Lo importante es que el país está en calma y que mantenemos siempre una actitud abierta al diálogo con todos los sectores sociales y siempre muy dispuestos a rendir cuentas y explicaciones acerca de los actos de gobierno. Don Mauricio, también es parte de la estrategia de comunicación que el presidente Solís, por lo menos por su boca, dando declaraciones, no se refiriera hoy al país, sino que lo hiciera usted hoy como vocero, inclusive en algunos momentos el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Hoy no, lo que hay es una realidad de agendas. Él tenía una serie de actividades, reuniones de despacho, asuntos que atender, y trabajamos en equipo y consideramos pues que no es imprescindible que el presidente esté dando declaraciones todo el tiempo, todos los días, y para eso hay otro equipo de personas que lo podemos hacer, y eso obedece básicamente a una situación de las agendas, especialmente de la agenda del presidente de la República. Escuchaba ahora las declaraciones de don Gilbert Ureña en Noticias Repretel, quien, insisto, yo invité a este programa para compartir un rato también hoy, pero me dijo que salió muy alterado de una entrevista que tenía con usted en CINART hace un instante y que prefería no exacerbar más los ánimos. Pero bueno, así es que respetuosamente don Gilbert me pidió no estar esta tarde. Pero sí hablaron de otro llamado, de un llamado a la guerra. De un llamado a la guerra sin aviso, sin fechas. ¿Cómo reciben esta advertencia de los taxistas? Vea, los taxistas son un gremio de trabajadores muy abnegados que cumplen un muy importante servicio al país. El gobierno ha insistido en que defiende la legalidad y los taxistas formales son los que cumplen con toda una serie de requisitos formales y los respetamos muchísimo. Sin embargo, cuando hay bloqueos, cuando hay agresiones a policías, ya eso implica una ruptura de la ley y cuidados, y lo que se hacen son llamados a romper la ley, porque eso pueden estar entrando ya en un campo que está tipificado por el Código Penal, y es muy lamentable. Ya vimos que hoy el resultado de este llamado a una protesta innecesaria de parte de estos dirigentes, lo que produjo fue un lamentable resultado para un grupo de trabajadores, conductores, que ahora su vida cotidiana se va a hacer mucho más complicada, porque han sido una cantidad importante de personas, 78 personas fueron aprendidas esta mañana, hay 33 vehículos decomisados, 119 partes emitidos, otras personas que eventualmente se les abra un proceso de cancelación de su concesión, y están siendo pues mal asesorados, inducidos a errores por la dirigencia, y no sé qué es lo que habrá molestado tanto a don Gilbert en la entrevista que tuvimos ahora. Yo lo que hice fue exponer estos datos, y evidentemente los perjudicados de hoy son honrados conductores que fueron inducidos a una manifestación, no solamente inducidos, sino lo más lamentable, fueron amenazados muchos de ellos. Y hay un audio de una organización de taxistas en donde claramente les dicen que si hoy no asistían iban a ser sacados 3 días de la frecuencia, y eso los deja sin la posibilidad de trabajar. Entonces es muy lamentable que los trabajadores estén siendo amenazados o inducidos a error. Don Mauricio, ¿había alguna información de inteligencia que se manejaba ayer por parte de autoridades de Casa Presidencial de que a la medianoche las cooperativas iban a pagar las frecuencias? Y esto, siguiendo la línea argumentativa que usted nos está planteando esta tarde, esto con el fin de obligar a los taxistas a no trabajar porque no tenían frecuencia. ¿Ustedes lograron corroborar este dato? Es un dato del cual yo no le podría dar, mayor referencia en este momento. Lo que sí le puedo confirmar es que desde medianoche
toda la fuerza pública estaba en alerta y el gobierno también estaba en alerta, y todas las acciones pues se emprendieron desde muy temprano, pero ese dato específico no se lo podría confirmar en este momento. Las amenazas que se escucharon en este audio, ¿las pudieron corroborar, don Mauricio? Eso, bueno, Fuerza Pública es la que quien recibió ese audio. Imagino que Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia Policial, debería estar trabajando en eso, pero no le tendría el detalle en este momento. Entiendo. Don Mauricio, muchas gracias de verdad por atendernos. Sé que ha sido un día muy complicado desde temprano. Ya los ánimos se han ido calmando, ya no hay bloqueos a esta hora y efectivamente es un día raro porque se calmaron las presas y nos encontramos con que si todos salimos más temprano, usamos transporte público, hacemos carpooling y apostamos al teletrabajo, pues es capaz que todos los días estamos como hoy. Sí, está tremendamente despejado. Pero también es importante insistir en que a pesar de estas amenazas o advertencias de que van a salir de repente, de que van a hacer bloqueos, en primer lugar eso es casi que una incitación a las personas a que cometan un delito, por un lado. Por otro lado, tienen que tener la garantía, la ciudadanía, de que la fuerza pública está permanentemente alerta y que la fuerza pública va a intervenir y va a evitar que haya bloqueos y que haya perjuicios para la ciudadanía. De hecho, todavía la fuerza pública en estos momentos se mantiene en alerta y se va a impedir cualquier tipo de movimiento que pueda ocurrir ahora en las horas de pico al final del día, y todo el mundo pues se mantiene en alerta para intervenir de inmediato si hay alguna amenaza a la tranquilidad de las personas. Don Mauricio, ¿qué sigue ahora en la tarde? ¿Va usted para Casa Presidencial en este instante? Porque el centro de crisis estuvo en seguridad pública, pero no sé si en Casa Presidencial estará llegando usted ahorita para generar, no sé, una reunión de balance de lo que ha sido las acciones en la tarde, o van a irse a descansar temprano. Y eso no se lo digo de mala manera, sino porque entiendo que todos empezamos una jornada muy temprano el día de hoy, don Mauricio. Sí, claro. Hoy todos comenzamos a las 4 de la mañana. Sí. Ahora, en nuestras jornadas en el trabajo de gobierno es muy usual que tengamos jornadas de 14 o 16 horas, eso es cosa de todos los días. En todo caso, sí, yo voy ahora a Casa Presidencial a atender otros asuntos de mi despacho. No está previsto todavía que hagamos un recuento final, tampoco lo descartamos. Pero digamos lo que sí podemos garantizar es que todos nos mantenemos en estado de alerta. Evidentemente la fase crítica de esta operación de hoy pareciera haber pasado, pero igual nos mantenemos alerta y pues bueno, en Casa Presidencial los funcionarios que estamos allí igual estaremos allí hasta altas horas de la noche, como es normal. Don Mauricio, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio, el tiempo y por supuesto por el balance que nos ha brindado durante toda la jornada. Don Mauricio, muchas gracias. Un gusto, un placer. Hasta luego. Era don Mauricio Herrera, el ministro de Comunicación, que nos acompañó unos minutos en Matices para darnos la posición del gobierno respecto al balance de lo que ocurrió el día de hoy en las carreteras de nuestro país. Vamos a intentar, son las 2:42. Estamos intentando en vivo, no lo habíamos planificado así como lo hicimos con don Mauricio Herrera, pero vamos a ver si logramos ubicar a don Gustavo Mata, el ministro de Seguridad Pública, quien ha sido además uno de los centros, uno de los protagonistas de la información de hoy en una jornada que ha sido planteada, según algunos analistas, muy bien por parte de la fuerza pública, que no tardó ni 15 minutos en levantar el primer bloqueo que se dio en la fuente de la Hispanidad. Voy a compartir algunos de los comentarios que teníamos para ustedes a través de las redes sociales, de si apoya o no este movimiento. Aldes Cordero dice: yo apoyo a los taxistas y la administración de Luis Guillermo Solís debería abordar estas manifestaciones de otra forma, porque lo que Uber pone en entredicho es la potestad del gobierno para hacer respetar
el Estado de Derecho. Además, José Martín Morales dice: es una manifestación totalmente sin sentido. Ellos mismos tienen presentado ante la Sala Cuarta un recurso. Hasta que la Sala no se pronuncie, el Ejecutivo no puede ni debe hacer nada. Me inclino más porque es una manifestación orquestada por políticos corruptos desesperados por recuperar el poder, dice José Martín Morales. Marco Antonio González Aguilar dice: lo que pienso es que son muchas las concesiones y permisos otorgados para el servicio público en la modalidad de taxi en todo el país. En lo personal, yo laboré como chofer de taxi, lo abandoné porque era rentable. El INA y el IMAS tienen que, cooperar para que estos trabajadores cambien de oficio y se dediquen a una labor más rentable. Es parte de los comentarios que tenemos el día de hoy a través del Facebook, donde decía, en Facebook están mucho más balanceados de lo que registrábamos en Twitter, donde un 90% de las 500 personas que votaron lo hicieron justamente en contra de la manifestación de los taxistas. Dice don Gustavo Mata que en 30 minutos nos podría atender. Vamos entonces a llamar a don Fabián Bolio, el abogado constitucionalista, porque quiero que don Fabián nos ayude a pintar el cuadro mediante el cual la Sala Constitucional tiene una acción donde estudia el reglamento de la ley de ARECEP, que es la que se usa, digamos, para castigar a los choferes de Uber. Al estar presentada impugnada ante la Sala Constitucional, nadie puede usar esa ley para sancionarlos, y entonces, bueno, ¿la Sala qué? Puede durar lo que quiera analizándolo. Esas son una de las preguntas que tenemos preparadas para el abogado constitucionalista Fabián Bolio, y además lo que se puede y lo que no se puede hacer en una manifestación. Se decía esta mañana que mientras estuvieran bloqueando se podría esperar una intervención de la fuerza pública, pero mientras estuvieran ejerciendo tortuguismo, que es circular a una velocidad ridícula realmente, entonces no se les podría hacer nada. Aún así, la fuerza pública actuó hoy con un uso de la fuerza que parecería proporcional a la distancia por lo menos, y entonces vamos a ver si tenemos ya a don Fabián Bolio para plantearle estas consultas y ayudarnos también a que todos ustedes, así como yo, nos ilustremos esta tarde sobre los matices que se presentan en esta información. Escucharon ustedes al ministro de Comunicación, porque siguen preguntándome a través del Twitter qué dijo don Mauricio sobre el audio que circuló ayer supuestamente del presidente Solís. Bueno, don Mauricio dijo que no era el presidente, que no fue un audio del presidente, y bueno, supongo, insisto, y sin chota, si Casa Presidencial dice que no es el presidente de la República, pues no será el presidente de la República, pero bueno, lo cierto es que es alguien que habla igualito, y que supongo de verdad que estará Norval Calvo buscándolo como loco para traerlo al elenco de Pelando el Ojo, porque no hay nadie que hable tan parecido como el presidente, realmente con un talento exquisito, esta persona que entonces hizo las veces del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anoche en redes sociales. Vamos a ver si ya tenemos a don Fabián para plantear las consultas. Don Esteban Cubero, que hoy está conversando con nuestros entrevistados, porque teníamos a don Fabián, después abriremos la línea un momento y cerraremos entonces con el ministro de Seguridad Pública de este programa de Matices. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Matices. Hoy es un programa poco común, no tenemos invitado en el set, sino que hemos ido brincando vía telefónica con algunos invitados con el fin de mostrar los matices que tuvo la manifestación de taxistas esta mañana. Don Fabián Bolio, uno de los mejores abogados constitucionalistas de nuestro país, nos acompaña en línea telefónica. Don Fabián, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están todos? A sus órdenes. Gracias, don Fabián. Don Fabián, antes de entrar en los detalles de la manifestación en sí, desde el punto de vista constitucional, hay dos grandes verdades, digamos, que pesan sobre el movimiento de los taxistas el día de hoy. Y es que nada para regular Uber está en manos del Poder Ejecutivo. Hay un proceso, hay una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta contra la ley del ARECEP que está pendiente de resolver, y hay un contencioso administrativo que ve temas de legalidad también pendientes de resolver. Ante esto surge una duda, porque uno podría pensar que la Sala Cuarta pudo haber zanjado este problema institucional rápidamente si hubiera votado ya la acción y hubiera definido una posición. ¿Qué pasa con la Sala Cuarta? ¿Puede tomarse el tiempo que guste mientras vemos estos desórdenes en las calles y estos choques entre taxistas y el gobierno analizando una acción de inconstitucionalidad, don Fabián?
Bueno, buenas tardes. A mí me parece que no tiene que ver una cosa con la otra. La Sala Constitucional es un órgano del Poder Judicial. Así es que nada de lo que hagan ni los taxistas, ni el Poder Ejecutivo, ni nadie, ni la Asamblea Legislativa puede tener absolutamente ninguna influencia y ninguna presión en contra de los magistrados, precisamente por la doctrina de la separación de órganos y de funciones establecida por nuestra Constitución política y en general en las constituciones de Occidente. Entonces, en ese sentido están totalmente equivocados los taxistas y cualquier otro grupo que haga manifestaciones y estos actos ilícitos para tratar de influenciar a los magistrados o tratar de cambiar el orden cronológico en que se conocen los casos, porque evidentemente si existe ese caso está siendo conocido en un orden de presentación y no tiene por qué cambiar el orden solo porque usted obstruye todas las calles o hace manifestaciones y bloquea las vías públicas. En segundo lugar, tiene razón usted que nada ganan con hacerle daño a toda la población de Costa Rica o a visitar la casa presidencial, porque el presidente no tiene autoridad para resolver ninguno de estos dos casos judiciales, el que está en la Sala Constitucional y en que los propios taxistas iniciaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo. No puede hacer absolutamente nada por la misma razón. Tampoco le puede dar instrucciones a la ARECEP porque es una institución descentralizada que tiene su propia personalidad jurídica y su autonomía. Y acaba de resolver que no es competente para interferir en transmisiones inalámbricas o el servicio conocido como Internet y ningún tipo de transmisión de esta naturaleza, porque la ley le establece cuáles son sus competencias en materia de concesiones de servicio público, que son las actividades reguladas por la autoridad reguladora de los servicios públicos, como dice su ley. Así es que tampoco puede ARECEP, por ejemplo, interferir en otras empresas prestadoras del servicio de Internet, como puede ser el ICE o cualquier otra, o alguna empresa internacional que utiliza satélites o algún otro canal de telecomunicaciones para prestar un servicio. Así es que desde esa perspectiva, este desastre que han causado los taxistas no tiene absolutamente ningún efecto sobre los casos. Bueno, y déjeme también aplicar una frase de los abuelos, de que si es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, porque durante los últimos meses no solo hemos visto manifestaciones como la de hoy de los taxistas, sino, por ejemplo, recuerdo de que nosotros en Noticia Monumental cubrimos que una asociación de consumidores, creo que era Consumidores Libres, presentó, no sé, 1,000 firmas, 2,000 firmas, 3,000 firmas, 30,000 firmas, no importa cuánto, ante la Sala Constitucional. Este elemento externo a la sala tampoco podría generar una presión sobre los magistrados para que varíen el orden de lo que voten o para verlos influenciados en su votación, don Fabián. También, y lo han presentado los taxistas y mucha gente se presenta en los tribunales cientos de cartas, pero eso no tiene ningún efecto en los tribunales de justicia porque no es una especie de encuesta de opinión. Aquí hay una tesis jurídica planteada, una en la Sala Constitucional, otra planteada en el Tribunal Contencioso Administrativo, y se trata de la confrontación de actos administrativos o tal vez de omisiones contra la ley, para que un juez declare si esas conductas, sea del presidente o del ARECEP o del ICE o de quien sea, son ilegales o no, y el juez las puede corregir. En el caso de la Sala Constitucional se contrasta una ley con la Constitución. Así es que nada de lo que usted haga en manifestaciones y cartas y documentos puede cambiar el punto jurídico que está discutido. Por decirlo de otra manera, ya la suerte está echada, porque si usted plantea una pretensión y esa pretensión está mal planteada, le van a desestimar el caso con huelgas o sin huelgas, ¿verdad? Así es que
repito, es absolutamente inútil haber incurrido en todos estos actos de ilegalidad para producir un resultado judicial, que sería el primer punto. Claro, porque la Sala Cuarta no vota por clamor popular. Alguien usó esa frase en el pasado, pero bueno, pareciera que no debería ser la regla. Cuando usted habla de los elementos que ocurrieron el día de hoy, dice estas ilegalidades. ¿Por qué es una ilegalidad lo que hicieron los taxistas, don Fabián? Gracias. Bueno, en primer lugar, porque los que se manifestaron son prestadores de un servicio público. Es decir, desde que la Asamblea Legislativa había declarado que la transportación pública de personas remunerada es un servicio público, lo sometió a un régimen de concesión y lo sometió a una serie de requisitos. Esos prestadores del servicio público son, por decirlo así, un funcionario público por delegación. Entonces, pues, delegación de la ley, no pueden utilizar un taxi para manifestarse, para salirse de las rutas establecidas o del servicio establecido y dejar a la población sin el servicio de transportación remunerada de personas para el cual le fue otorgada la concesión. Es decir, esa placa, que así se denomina, o esa concesión o licencia, no le permite cometer estas faltas a la ley, como es, primero, dejar de prestar el servicio, y segundo lugar, la obstrucción de las vías públicas. Entonces, si hubieran utilizado sus propios vehículos, si hubieran utilizado o se hubieran manifestado personalmente, sería muy diferente desde el punto de vista del servicio público. Pero al haber utilizado los taxis, se les puede cancelar automáticamente la concesión con un procedimiento sumario que simplemente verifica que estaba en tal punto obstruyendo las vías públicas, que abandonaron la prestación del servicio y por lo tanto se cancela la concesión. Y aparte de eso, cometieron la falta que está prevista en el Código Penal de obstruir la libre circulación y las vías públicas. Entonces, no podrían perder la concesión del taxi y además sufrir una sanción por los tribunales en la vía penal. Pero no hay antecedente de esto, digamos, su tesis jurídica es muy interesante, pero esto no ha pasado nunca. ¿Qué es lo que no ha pasado? Digamos, que se determine en medio de una huelga, entonces, que los concesionarios de un servicio público, los prestadores más bien, perdón, de un servicio público, abandonen la prestación del servicio y utilicen los bienes con el que dan ese servicio para obstruir las carreteras. Esa teoría jurídica suya, la visión que nos está planteando esta tarde, que es muy interesante, ¿en algún momento se ha utilizado por parte de los tribunales de justicia? Yo no conozco personalmente un caso, pero sí conozco casos en que por menos de eso han cancelado permisos. Por ejemplo, ha llegado hasta la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia un caso donde a una cooperativa le cancelaron los permisos porque en 2 únicas ocasiones probadas en el caso no utilizó el taxímetro. Si por eso le han cancelado un permiso, por unos actos como los de hoy, que incluyen además agresiones y lanzamiento de clavos, la agresión a un policía, por eso, que es mucho más grave, se cancelaría la concesión también. Don Fabián, le pregunta a un tuitero si aquí pesa en algo la afectación que hay sobre los servicios públicos esenciales, como la salud, porque no todas las personas llegaron a sus citas médicas, a la justicia, porque supongo que se tuvieron que suspender algunos juicios, en educación, porque hay miles de niños que no acudieron hoy a las escuelas. ¿Esto podría pesar en algo? Sí, eso serían las consecuencias de no solo haber suspendido la prestación del servicio público, sino que lo suspendieron mediante la modalidad de obstrucción de las vías públicas. Entonces agrava la causa de cancelación de la concesión, el efecto causado en toda la población, el derecho a circular libremente
por todas las vías públicas del país. Ahora bien, don Fabián, ¿es cierto esto de que la jurisprudencia de la Sala Constitucional dice que la fuerza pública solo puede actuar si hay un bloqueo y no si hay tortuguismo? Bueno, es que ahí debería definirse cuál es la falta que se le está atribuyendo, porque el denominado tortuguismo no equivale, puede ser que no equivalga a la figura penal de obstrucción de las vías públicas, ¿verdad? Ilegal, pero sí del abandono de la prestación del servicio público, porque esas largas filas de taxis que daban vuelta por un peaje y volvían a circular a una velocidad muy baja, sí, equivale al abandono del servicio público, porque no le están prestando el servicio a ningún ciudadano, sino que están utilizando su taxi para obstruir las vías, la libre circulación en las vías públicas, sí, haciéndolo bajo la modalidad de lo que los ticos llamamos tortuguismo. Sí, es muy interesante. Pero no están prestando el servicio público en ese momento tampoco. Que esa es la clave de su argumentación, don Fabián. Me parece esta tarde de lo que usted ha expuesto que ya nos contaba, hay antecedentes individuales, digamos, tal vez lo que no hay antecedentes es como que en una manifestación agarren hoy a 100 y les empiecen ese proceso administrativo. Pero bueno, muy interesante, don Fabián, muchas gracias de verdad por ayudarnos, por ilustrarnos con su tesis sobre este tema. Don Fabián Bolio, uno de los mejores abogados constitucionalistas en el país. A sus órdenes. Gracias, don Fabián. Sé que así es, analista de Noticia Monumental desde hace casi 20 años, don Fabián Bolio. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. En unos instantes tendremos con nosotros vía telefónica al ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Pero vamos a habilitar un momento la línea telefónica porque hoy hemos escuchado a todos los protagonistas de la noticia del día de hoy, excepto los más importantes, que son ustedes, los que se manifiestan a través de las diferentes redes sociales y ahora de la línea telefónica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no todos tengan Twitter y entonces les decía hace un instante que en Twitter, por ejemplo, de los 500 votos que tenemos en el sondeo, hay una apabullante mayoría de 90% que no está de acuerdo con la manifestación de los taxistas, un 10% sí. Si nos vamos a Facebook, que no todo el mundo tiene Facebook, vemos una votación más balanceada entre quienes apoyan y quienes no apoyan esta manifestación de taxistas, y así es que vamos a los que prefieren usar la línea telefónica para contarnos su opinión. Son las 3:04, la línea es el 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mire, mi nombre es Lea. Doña Lea, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bienvenida. Bueno, yo en realidad lo llamo para agradecerle su programa. Ay, gracias, doña Lea. Porque esta intervención de don Fabián Bolio, hace días vengo yo insistiendo y diciendo, pero ¿cómo es posible que no haya una persona o un programa donde le expliquen bien la situación que se está dando? Ni la misma Casa Presidencial ha dado una explicación como la que se acaba de escuchar en su programa. Escucha usted, entrevistan a diputados, es que en la Casa Presidencial no quieren porque no les da la gana, porque todo la politiquería. Y tanto abogado que hay en la Asamblea Legislativa y no he escuchado a nadie ni que dé un remedio de lo que acabamos de escuchar de don Fabián. Entonces, estos son los programas buenos. A mí ya me sacaron todas las dudas, porque yo no sabía si era la Casa Presidencial, si eran los taxistas. Ayer hablando con una persona decía yo, bueno, si están esperando el fallo de la Sala Cuarta, antes de hacer todo lo que van a hacer mañana, era hoy, ¿verdad?, que iban a afectar a terceras personas que no tenemos nada que ver, porque no se van a parar ahí donde está la Sala Cuarta. Si a nosotros los costarricenses bastante dinero nos cuesta los salarios que tiene esa gente. Yo lo veía desde ese punto de vista, porque yo los veo a ellos como servidores públicos, servidores que tienen salarios a través de lo que todo el pueblo tributamos, ¿no? Pero entonces ahora sí ya me quedó más claro y yo lo que digo, ¿cómo es posible que al gremio de los taxistas no haya una persona que les dé esta explicación o qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, de todas formas, el interés mío es para felicitarlo y como una ciudadana costarricense agradecérselo. Gracias, doña Lea. ¿De dónde nos llama usted?
de Tres Ríos. Gracias, doña Lea, muy amable y muy linda, de verdad, que se haya tomado el tiempo de llamar a nuestra central telefónica para compartir con nosotros. Son las 3:06. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Luis Aguilar Robles, de la Tigre de San Carlos. Don Luis, bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias. Vea, dos cositas rápidas. Adelante. Una es que no estamos de acuerdo con esa manifestación, y la otra es que el Código Penal sí tipifica lo que llaman tortuguismo aquí, que es entorpecer libre tránsito. Entonces eso sí está tipificado acá y es un delito el tortuguismo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Luis, que no está de acuerdo con la manifestación de los taxistas. Nos llamaba desde la Tigre de San Carlos. 3:07, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? José Rodríguez. Don José Rodríguez, bienvenido, adelante. Estoy de acuerdo con lo de los taxistas, los empleados públicos, y más que todo lo digo por lo siguiente: si este país es de derecho, Uber no está de derecho. Entonces el presidente y los tribunales la están bailando, y hay algún interés atrás que no entiendo, pero sospecho. Los taxistas tienen derecho, la mayoría del pueblo no los quiere porque ellos se han jalado sus tortas con su público, con sus clientes. Pero si se tocara otro sector de Costa Rica, habría que ver cómo reacciona el pueblo. Hoy los taxistas rojos, el pueblo los castiga, pero realmente, si nos vamos al derecho, Uber está ilegal en este país, y el presidente de la República tiene que dejar de hacer ese papelazo que está haciendo y ponerse a derecho como responsable del primer hombre de este país. Uber es ilegal. Muchas gracias. Gracias, don José, por compartir con nosotros. Don José Rodríguez, siempre es importante escuchar todas las opiniones para darnos un balance justamente de los matices que hay en todos los hechos. La realidad no es solo blanca o negra, sino que hay un montón de matices en medio que muchas veces pasamos de lado. Son las 3:08. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Matamoros, de Alajuela. Don Edgar. Frank. Don Frank Matamoros, muy bien, gracias. Adelante. Bueno, con respecto a lo que dijo el oyente anterior a mí. Sí, señor. Está bien. Si es que Uber está ilegal, pero eso ¿qué tiene que ver con paralizar prácticamente a un país en totalidad? ¿Qué tiene que ver eso con atrasar gente que tenía que ir a las escuelas hoy? Gente que perdió citas, que estuvieron esperando por años citas. ¿Dónde está el amor a las personas que le damos de comer a ellos? Ellos se les olvidó que son servidores públicos, y que se deben a nosotros. Por otro lado, aquí en Alajuela se han citado casos de taxistas terribles, de gente que le para a una señora y cuando se bajan se llevan el bolso, el diario y todo. O sea, yo sé que no es generalizar, pero como dijo el señor, se han jalado tortas y tortones con nosotros los del pueblo. Entonces, a la hora de que se viene y se da un servicio de primera como lo da Uber, entonces ahora sí salen a brincar. O sea, en otras palabras, no generalizando, pero nos han robado por montones de años. Ahora que vienen a un servicio que está dando un servicio de primera en el país, pegan el brinco. ¿Por qué no pensaron en dar un servicio de primera hace 3 años atrás? Entonces quizás nada de esto hubiera pasado. Pero ¿qué tiene que ver esto con paralizarnos un país por completo? Todos estamos sufriendo por los embates, por las cosas mal hechas que están haciendo ellos. Gracias, don Frank, a usted por compartir su opinión desde Heredia. Vamos a la siguiente llamada, 3 de la tarde con 10 minutos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Roberto Fernández de Coronado. Don Roberto, bienvenido, adelante. Sí, gracias. Yo no estoy de acuerdo con esa manifestación de esta gente. A mí lo que me parece es que ellos, lo que han mantenido toda una vida un monopolio con el transporte público, entonces hacían lo que les da la gana. Viene Uber, y entonces ahora sí, ven la competencia y entonces es muy bonito, se vienen contra el pueblo. A mí lo que me duele es que toda la gente trabajadora de hoy tiene que sufrir porque esta gente hacen sus demandas de ese tipo. ¿Por qué no van y hacen la manifestación frente a la asamblea o frente a la casa presidencial a las personas que les pueden resolver o no el problema que ellos dicen que tienen? Para mí es que esa gente, como les digo, ellos tienen un monopolio y quieren hacer lo que les da la gana. Entonces lo que yo pregunto es,
cuando el pueblo nos vamos a manifestar y tirarnos todos a la calle y decirle a esta gente que así no son las cosas en un país de democracia y de derechos. Gracias. Muchas gracias, don Roberto, que nos llamaba desde Coronado, por compartir con nosotros su opinión. Vamos a la siguiente llamada, 3 de la tarde con 11 minutos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall, hola Johan, saludos. Hola Johan, bienvenido, adelante. Pura vida, como dijo la llamada tras anterior, es muy complicado porque por un lado yo siento que Uber es una aplicación muy buena y en realidad la hemos usado y trabaja bien y le dan un servicio de primera, pero por otro lado hay que ponerse a pensar en los pies de los taxistas. Y si por ejemplo yo tengo un negocio y me obligan a tributar, me obligan a hacer de todo, me obligan a pagar derecho de este, derecho del otro, y ir 2 veces a RITE, y al final llega el RITE, pone el mismo negocio, pero no le ponen a hacer nada de estas cosas, entonces habría que ponerse a pensar a ver si está correcto o incorrecto. Entonces yo lo que pienso es, si los taxistas se pudieran meter en una aplicación tipo Uber, en la cual todo el mundo sabe quién es el taxista, si usted le roban o si hay un asalto o algo que está involucrado un taxista, se puede determinar rápidamente quién fue. Yo pienso que podrían competir y podríamos estar mejor aquí en Costa Rica. Gracias, Johan, por compartir con nosotros su opinión. Son las 3:12, ya no puedo recibir más llamadas telefónicas, pues nos quedan 7 minutos nada más de programa y no quería dejar de pasar la oportunidad de conversar con uno de los protagonistas el día de hoy. Estoy seguro que ha sido protagonista sin quererlo, sin duda alguna, el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Don Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando, a usted, gran cantidad de radioescuchas. Gracias. Gracias, don Gustavo. Bueno, hoy han recibido, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, una inmensa cantidad de felicitaciones a través de las redes sociales, porque hay que reconocerlo, el bloqueo que se hizo a las 5:15 de esta mañana, 15 minutos después, estaba levantado por parte de los oficiales de Fuerza Pública, que entiendo iniciaron labores y ahora creo que no cometemos ninguna indiscreción señalándolo, don Gustavo, cerca de las 2 de la mañana. Mucho antes, Randa, mucho antes. Esto lo estamos previendo 24 horas antes de que se generara esta situación ya de bloqueos. Ya teníamos que tener un músculo, una dinámica de inteligencia oportuna y una dinámica operativa de traslado también. Quiero ser muy claro, Randall, aquí no es ver si se ganó, se perdió, quién ganó, quién perdió. Yo creo que haciendo un recuento, el país es el que está perdiendo, Randall. Por un lado, el gremio de taxistas, hay gente detenida, hay cargos decomisados, se les decomisó las placas, se les quitaron los permisos, se les va a hacer procedimientos administrativos. Entonces, por un lado, ellos pierden. Nosotros, oficiales heridos, un desgaste económico de más de 80 millones, que tengo que hacer el cálculo, yo creo que ya vamos aproximadamente por unos 120 millones. Fuerza Pública que debería estar operando en lo que es seguridad ciudadana, en lo que es prevención, en lo que es delincuencia común, en lo que es el tema de los migrantes. Desgraciadamente hoy 3.000 policías de horas, usted lo dice bien, de horas de madrugada la tenemos para atender esta situación que es totalmente anormal en la operatividad diaria que Fuerza Pública utiliza. Entonces, si hacemos un balance, Randall, el país pierde. El país pierde por tratar de llevar a esferas donde no compete, donde no corresponden problemáticas con el fin de solucionarlas, y ahí no se va a encontrar ningún arreglo, Randall. Están los tribunales, están las instituciones, que son los lugares donde hay que llevar una buena resolución de conflictos. Yo en eso sí quiero hacer un llamado muy prudente a la cautela, muy respetuoso al gremio de los taxistas. Sé que hay gente honrada, sé que hay gente que se sacrifica por sus familias, yo comparto todo ese esfuerzo que ellos realizan. Sin embargo, pues sí, ya cuando se ven ese tipo de situaciones sí tenemos que tener muy claro de que desde nuestra instancia, lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, no permitiremos este tipo de acciones. Sí, claro, y hay muchos taxistas que son personas honradas, por supuesto, personas muy respetables, muy buenas personas, muy trabajadores y muy dedicadas. Conozco a varios de ellos, pero también conozco a varios oficiales de la Fuerza Pública que salen a trabajar todos los días también para mantener a su familia, muy honrados también, muy dedicados, don Gustavo. Hoy tengo entendido, porque he conversado con algunos amigos policías, que ayer se les pasó un comunicado de que se les eliminaba hoy a los que estuvieran libres, todos tenían que estar activos, don Gustavo. Sí,
Sí, aquí tenemos una disposición legal cuando hay una situación de seguridad nacional, pues debemos de mantener al personal en nuestras delegaciones. Eso implica también, Randall, pues alimentación doble, implica pues mantener en nuestras instalaciones. Ve usted que todo acá es gasto, es consumo, es problema que no se tenía previsto, Randall. Por eso hablo de la situación. Gracias, y hoy quiero reconocer públicamente un gran esfuerzo de los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, de los compañeros de tránsito, que como personas que son, así como son los taxistas, pues son personas que tienen sus familias, son personas que dejaron a sus hijos en las casas y con un temor que había ahí latente, ¿verdad? Que se venía gestando pues toda una campaña que por dicha pues no fue rápidamente dirigenciada por nuestros cuerpos policiales de manera eficaz y eficiente, y ya eso de las 10:30 a 11 de la mañana pues ya teníamos limpia la totalidad de las calles. Don Gustavo, en uno de los audios que dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, filtrado de una conversación por WhatsApp, decía uno de los supuestos taxistas que hablaba que era imposible que la fuerza pública tuviera antimotines en todos los lugares. Bueno, antimotines se conocen popularmente, miembros de la unidad de intervención policial que estuvieran ellos en todas las provincias porque solo había un grupo y punto. Entonces, si los quitaban de un lugar, no quitaban del otro. Pero ahí nos sorprendieron, habían antimotines en Montes de Oca, habían antimotines en Cartago, habían antimotines en Alajuela, en el cruce del aeropuerto, había antimotines en el sector de la carretera Caldera. ¿Cómo hicieron para tener una variada cantidad de unidades de intervención policial, don Gustavo? Bueno, efectivamente, ese es un punto importante. He venido manifestando de que necesitamos tener más músculo en lo que es la fuerza pública, para tener, digamos, la posibilidad de operar más en unidades especiales. Hemos hecho esfuerzos importantes a nivel del Ministerio de Seguridad Pública porque a raíz de lo que se está generando con todo lo que es el crimen organizado y delincuencia común, necesitamos tener permanencia operativa en diferentes partes del país, y se ha estado entrenando a las unidades especiales, se ha estado entrenando al recurso normal en este tipo de actividades, y usted ve que podremos tener músculo suficiente en todo el país, con cuerpos especiales, con linces, con UIT, los cuales pues tienen toda la formación, y eso es gracias al esfuerzo que se ha venido realizando al interno del Ministerio de Seguridad Pública. Don Gustavo, finalmente he escuchado ahora en Noticias Repretel al dirigente del Foro Nacional de Taxistas, don Gilbert Ureña, diciendo, es que nosotros tenemos videos de que la fuerza pública la agarró contra adultos mayores, contra personas que no estaban haciendo ningún acto de violencia. Entiendo que había la orden desde el ministerio a través suya y por supuesto a través de Juan José Andrade, el director nacional de la fuerza pública, de que no se, de que se tratara de evitar la violencia en cualquier extremo. Sin embargo, y cuando llegan a la rotonda de la Hispanidad, se encuentran efectivamente con un panorama violento. ¿Cómo recibe estas manifestaciones de don Gilbert Ureña, don Gustavo? Bueno, usted sabe que en este tipo de situaciones siempre se dan manifestaciones que muchas veces infundadas, y aquí siempre hemos sido muy claros. Nosotros somos una policía civilista, apostamos al respeto de los derechos de las personas, apostamos al respeto de los derechos humanos, y esa consigna la tienen muy presente nuestros compañeros que hoy actuaron. Incluso usted verá, Randall, usted hoy fue testigo en los medios televisivos a la fuerza pública trabajando pues en la maniobra de detención. Lógicamente, en este tipo de maniobras, cuando hay una persona que quiere ser detenida, pues se dan este tipo de grescas, de que quiero irme, que se caen, se golpean en la calle, pero esos actos violentos donde usted ve que realmente hay un mal manejo de la situación no se genera. Siempre hay un manejo muy riguroso de una detención. Esperemos, y estoy muy seguro de que toda la dinámica operativa que se llevó a cabo fue bajo esa cortina de derechos humanos, fue bajo esa cortina de respeto a los derechos de las personas, indistintamente de quienes fueran. Y yo repito, Randall, este servidor y el grupo de compañeros que están trabajando al servicio de fuerza pública son muy conscientes de lo que está sucediendo en el país, que por lo tanto ni nosotros queremos buscar este tipo de problemas, ni queremos estar permanentemente en este tipo de actividades, porque también somos personas que tienen sus hijos, somos personas que tienen sus madres, sus esposas, y estar constantemente en esta dinámica
pues desgasta y es cansado, y también pues perjudica también el ánimo de nuestros oficiales, y yo espero que los señores de los taxistas pues vean también la dinámica hacia adentro, qué les dejó, qué pueden perseguir en una actividad nuevamente que se tiren a las calles, si no es nuevamente el reproche de la misma sociedad, es el reproche de las cámaras, es el reproche de los mismos sindicatos y toda la gente que ha estado manifestándose en contra de la actividad que se desarrolló. Don Gustavo, muchas gracias por regalarnos estos minutos esta tarde, porque a diferencia del resto de entrevistados, a usted no lo teníamos planeado, así es que lo llamamos casi al aire a molestarlo. Don Gustavo, muchas gracias. No, gracias a usted, don Randall, y que Dios lo acompañe. Gracias, don Gustavo. Igualmente, era el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Bueno, ahí ha quedado ya el vocero del gobierno, el ministro de Comunicación, el abogado constitucionalista Fabián Bolio. Ustedes escucharon la opinión de algunos costarricenses y ahora el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Nos faltaron los taxistas, sí. Don Gilbert Ureña estaba invitado esta tarde, respetuosamente y con toda la consideración. Don Gilbert me dijo que estaba un poco exaltado el día de hoy, que prefería no acudir a matices. Bueno, yo se lo respeté y así es que pues ha quedado la información. 3:22. Lo bonito de tener invitados por teléfono es que nosotros escogemos la canción de cierre. Esteban, ¿sigue lloviendo? Sí. Bueno, ¿usted alguna vez se ha detenido a mirar la lluvia? La lluvia de verdad nos hace pensar. Usted puede sentarse hoy en la tarde, más tarde si gusta, si está trabajando, y puede ver la lluvia y sentir esa energía que nos da el tiempo a todos. Y esa energía a veces nos hace reconocer cosas que están dentro de nosotros, fuerzas que tenemos por dentro, a veces nos hace entender señales. Los Creedence, ¿alguna vez has visto llover? Have you ever seen the rain? 1970, nos vamos.